Cuesta caminar por la vereda, cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de los días miércoles, periodístico A Ver Qué Pasa, por la pantalla de Canal 11 con identidad local. Vera TV, Radio Cristal del Uruguay para Uruguay y el mundo, en este día tan especial porque hoy estamos cumpliendo nuestro primer aniversario al aire. Así que no es cualquier programa, es el programa aniversario de este periodístico que los ha ido acompañando en el correr de estos últimos meses con diferentes personalidades en lo político, en lo social, y hemos hablado de varios temas, principalmente temas políticos que hacen al acontecer diario de nuestro país. Y hoy no va a ser la excepción porque tenemos dos invitados de lujo. Vamos a recibir rápidamente y darle la bienvenida y las buenas noches al diputado del Frente Amplio, el señor Sebastián Sabini, y al señor diputado del Partido Colorado, Adrián Peña. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, felicitaciones por el primer año, ¿no? Sí, muchas felicitaciones, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ustedes han pasado por este periodístico y se han sometido a este panel que tengo por acá, hoy renovado. Ya vamos a presentar un nuevo integrante. Hay uno nuevo que es el que le tengo miedo. Ese es el que le tengo miedo, claro. Los demás ya estás acostumbrado. Sí, Sebastián, bueno, tú también. conocemos la dinámica y un gusto siempre poder debatir, discutir y, por supuesto, con argumentos vamos a estar siempre acá. A vos te tocó un debate, ¿no? Estuve en un debate bastante árido. Sí, recordamos de ese programa. Pero bueno, está bien, yo creo que hay que apostar a debatir, a discutir y a intercambiar ideas, que eso vemos lo que está pasando en la región y creo que tenemos que rescatar de la democracia uruguaya todavía que podemos sentarnos en la misma mesa a conversar y aunque tengamos diferencias, trabajar porque las cosas estén mejor. Esa es la idea. ¿Vos no te tocó debate? No, pero hoy es debate, no sabía. No, sí, más que debate no, pero seguramente en muchas cosas van a estar de acuerdo y en muchas otras no. ¿Te acuerdas del programa español aquel de Canal 10? Si lo sé, no vengo. Más o menos así, ¿no? No, lo que dice Sebastián es así, digo, por suerte, creo que en el Uruguay se da esta cultura que ya está, que forma parte de nuestro ADN, ¿no? Y que hay que cuidar porque creo que esta posibilidad de disentir, de conversar y en torno a esos disensos construir es fundamental en el sistema democrático. Y creo que en eso el Uruguay tiene una madurez importante y hay que señalarlo, pero hay que cuidarlo, creo que permanentemente. En la previa estábamos hablando justamente con Sebastián de las fortalezas que tiene el sistema, es decir, un sistema de partidos fuertes. O sea, el sistema uruguayo se sustenta en partidos y esos partidos creo que gozan de buena salud. Más allá de todo, en el índice a nivel latinoamericano en cuanto a la evaluación de la calidad democrática, Uruguay sigue rankeando alto, ¿no? Y creo que eso es bueno y que es una responsabilidad de todos los días, de trabajar con seriedad en relación a los diferentes temas. Por cierto que hay de todo en los actores políticos, pero me parece que prima siempre esa idea de tratar de construir, y eso es importante. Claro que sí. Bueno, vamos a presentar al panel. El señor Martín Guárez hoy tiene competencia. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. A mí son los programas que me gustan, con dos opiniones, o sea, que si se habla se pueda defender, ¿no? Porque seguramente usted dice que van a estar de acuerdo en muchas cosas. Si están de acuerdo en muchas cosas, no, creo que sí que son una mentira como políticos, porque nunca están de acuerdo. No, pero en algunas cosas creo que están de acuerdo, en otras no. No creo que estén en muchas cosas de acuerdo. Yo ya arrancaría con una pregunta, pero me parece que va a presentar primero. Está. En algo vamos a ver si están de acuerdo. En la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. Pasa que es noticia cuando no estás de acuerdo. Vio que son unos mentirosos. Es noticia así no se puede. Cuando hay discrepancia. Como dice el amigo de él, no mío, Novik. Andrade, es noticia cuando un hombre muerde a un perro, no cuando el perro muerde a un hombre. Y esto es lo mismo. Cuando no hay, la discusión es lo que sale, el enfrentamiento, el grito, o cuando alguien increpa al otro. Pero en general, yo creo que la mayor parte del tiempo se están tendiendo puentes y hay infinidad de leyes, por ejemplo, que se votan por unanimidad. O sea que hay muchísimo más acuerdo de lo que parece, pero no es la noticia. Y ustedes dos tienen un perfil parecido, digo, son tipos tranquilos que defienden con argumentos, por lo menos eso me parece a mí, ¿no? Son los conocemos a los dos y sabemos que no dicen cosas por decir, tienen argumentos, ¿no? Y por eso está bueno y va a estar entretenido el programa. Muy bien, la señora Gladys Ortiz, bienvenida, buenas noches. Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por acceder a la invitación en este año del programa A Ver Qué Pasa, un programa que siempre tuvo imparcialidad absoluta.
siempre le dimos lugar a todas las opiniones, a todos los legisladores de diferentes partidos para que ellos puedan debatir o dar en forma personal, individual, en el programa que se diera, sus opiniones, sus argumentos. Eso es lo que es bueno de la democracia. Si bien pertenecen a partidos diferentes, llegar a un consenso, eso le hace bien a la democracia y al cuerpo político de nuestro país. Bien, vamos a recibir hoy a quien nos va a acompañar en este programa, compañero nuevo, Janek Music. ¿Lo dije bien, Janek? Lo dijiste bien. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti, a toda la audiencia. Gracias por la invitación en una jornada especial para todos, porque es el aniversario. Sin ir al choque, pero sí considero de que las minorías en este caso permiten que la dictadura no se logre y tener claridad, ¿no? En este caso justo se da que son dos partidos que uno tiene menos, el otro tiene más. Y creo que el que tiene menos tiene la responsabilidad de lograr que el que tenga más no cometa errores. Y creo que por ahí va un poco la mano, y lo bueno que estamos teniendo en este momento de Uruguay en cuanto a la política, de que las minorías van empujando para que la claridad vaya saliendo cada vez más a la luz, y creo que por ahí venimos bien. Muy bien. Vamos a arrancar entonces el programa. Martín me había dicho que ya tenía una pregunta. Mi primera pregunta va hacia el diputado Sabini, y hay un tema que nos rodea a todos y es esto de Sendic. Y antes, primero sos Frente Amplista, me imagino. ¿Está bien Frente Amplista, no? ¿Se puede decir Frente Amplista? En varios sentidos. Sí, primero sos Frente Amplista, después serás del MPP, me imagino, pero primero abarcás lo que es el Frente Amplio. Y hay una discusión muy grande y las repercusiones que trajo lo que dijo nuestro presidente, que se le está haciendo un bullying político a Raúl Sendic. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Bueno, creo que sí hay cierto ensañamiento, si se quiere, de ciertos sectores con Raúl. Ahora, creo que nada surge porque sí, ¿no? Creo que el compañero primero tendría que haber aclarado correctamente toda la situación de su supuesta licenciatura. Creo que eso, esa resolución no ayudó. Después está toda la discusión en torno a ANCAP y sus inversiones, si esas inversiones fueron correctas, si no fueron correctas. Eso creo que es una discusión política muy profunda, porque una de las cuestiones que se discute, por ejemplo, fue una obra muy grande y el costo de esa obra, ¿no? Y en realidad vimos que en todo el mundo ese tipo de obras subieron sus costos, y después hay cosas que pasaron en ese tránsito que no comparto, ¿no? Como la fiesta de inauguración, que creo que tenemos que tener una austeridad republicana en el manejo de los fondos públicos. Y luego, otros episodios que han ido ocurriendo que creo que no ayudan. Ahora, que hay cierto ensañamiento, creo que existe. ¿Por parte de partidos políticos o por parte de la prensa? Los partidos políticos juegan su rol, ¿no? Yo creo que no le podemos pedir a la oposición que ante una situación como la que se vivió, no explote esa situación. Ahora sí me parece que de ciertos sectores de la prensa y también de la propia oposición, es como cuando tenés un boxeador que le encontraron el punto débil. Lo que pasa es que él también colabora, Sebastián, ¿no? Él colabora, porque me parece que cada vez que habla es peor. O sea, esa es la sensación, por lo menos que nos da la mayoría. Bueno, puede ser. Yo creo que, repito, hay cosas que han sido justificadas y otras que no, pero no es la primera vez que tenemos en el país políticos, con vicepresidentes, senadores, que dicen tener títulos que no tienen, ¿no? Está el caso del senador Javier García, por ejemplo. Pero yo creo que eso no nos hace mejor, ¿no? Yo creo que si no había un título de licenciado, Sendic debería haber dicho, en realidad yo estudié 5 años, es verdad, una licenciatura son 4 años de estudio, pero ese título no existía, ¿no? Sí existían esos 5 años de estudio y con calificaciones muy buenas, pero ese título que teóricamente existía no existía, o por lo menos nunca lo vimos. Y eso creo que le hace mal al Frente Amplio y le hace mal al sistema político, como también le hace mal que un senador como Javier García se presente como pediatra y de hecho haya ejercido como pediatra cuando no lo era.
Creo que esas cosas, y en esto que hablábamos antes, ¿no?, de la transparencia, tenemos que trabajar. Y por eso nosotros hemos estado trabajando en una serie de proyectos que algunos ya están presentados, como las declaraciones juradas y que sean públicas, que está en la Comisión de Lavado de Activos. El Senado está trabajando en una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, y en estos días presentamos el proyecto para que los viáticos de los legisladores sean rendidos, y de hecho hay 2 proyectos más también, uno que presentó nuestro compañero José Carlos Maía, para que todos los funcionarios que utilizamos recursos del Estado en actividades que implican salir del país, rindamos nuestros gastos, y eso creo que en definitiva es nuestro trabajo. Es decir, si queremos aportar a la transparencia del sistema político, si queremos aportar a fortalecer la democracia, bueno, vayamos en ese sentido, trabajemos en ese sentido. Sebastián, perdón, que hay algo que a mí me queda, y me parece que analizando la jugada, lo veo como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Las declaraciones de Tabaré Vázquez lo que terminan generando, para mi forma de verlo, claro está, es sacar el foco de tensión que estaba sobre este caso, sobre Sendik. Después ahora lo que tú propones también está bueno, pero creo que va también apoyado en descongestionar la zona. Porque en todo este tiempo del Frente Amplio, a mí lo que me llama la atención es que no se hayan tomado medidas con respecto a esto, teniendo en cuenta inclusive que hace poco el presidente estaba en el MLN, más allá de todo eso, vivía una política austera, y no se generaron estos controles que ahora se llaman. Sí, está bien, la 609. Tampoco. Y el Pepe Mujica mantiene una política de austeridad. Pensé que estabas hablando de Sendik. No, Sendik no. Te hablo del Pepe, que maneja la política austera, de repente de no derrochar dinero. Y esto yo ahora lo miro de afuera, ¿no? No soy analista político ni mucho menos, pero ¿no te da la sensación esa de como que están descongestionando la zona? Bueno, con cosas que están bien, ¿no? A ver, a mí me parece que, como les decía antes, ¿no? El caso Sendik tiene varios capítulos. Hay que ver si los problemas que tiene Uruguay pasan por ahí o pasan por otro lado. Yo creo que por discutir el título Sendik nos perdimos de discutir cosas más importantes. Pero repito, creo que a la política no le hace bien eso, ¿no? No le hace bien que tengamos personalidades tan importantes con ese tipo de errores. Ahora, creo que sí tenemos la responsabilidad de presentar alternativas, ¿no? De decir, bueno, si tenemos un problema sobre, por ejemplo, el patrimonio de Sendik, y nosotros lo que estamos proponiendo es que los patrimonios sean públicos. Todos los que presentamos declaraciones juradas en el ejercicio de nuestra función pública, que están a sobre cerrado, bueno, que se conozcan todos los que utilizan recursos públicos, ¿no? Los que ganan licitaciones, las ONGs, las grandes empresas, los ministros de justicia, los ministros del Tribunal de Cuentas, todos los que tenemos responsabilidades públicas, que sea cristalino. ¿Por qué? Bueno, porque acá hay legisladores, por ejemplo, que entraron con un fitito al Parlamento y hoy tienen un Audi. Entonces, bueno, ¿cómo ocurrió ese proceso? Yo creo que es positivo. Sí, un Audi, ¿sí? Igual que el que tiene Sendik. Ahora, o parecido, digamos, de la misma marca, no importa. A lo que voy es, Sendik seguramente puede explicar cómo se lo compró. Mejor que no hable. No, claro que sí. Y tenemos que tener, pero yo quiero escuchar a otros legisladores también cómo amasaron su fortuna. Y Sendik, Sebastián, cuando presentó su declaración jurada de patrimonial, ¿tenía recursos como para tener en este momento un Audi? Bueno, evidentemente sí, porque allí está. De hecho, algunos otros legisladores muy conspicuos, muy importantes, hicieron pública una declaración que tenía un montón de errores, ¿no? Por ejemplo, una casa en Rocha que salía $30.000, ¿no? O no tenían auto. Y bueno, después. Y eso evidentemente no hace bien al sistema político, a la democracia, por eso, no hace bien. Pero si nosotros establecemos que eso sea una obligación, ¿sí? Acá todo el mundo me conoce, yo vivo en Las Piedras, vivo en una casa que arreglé con mi pareja en su momento, y nadie, digamos, oculta nada, ¿no? Yo no vivo en un barrio privado, no ando en una 4x4, tengo un auto que lo compré en cuota, ¿tá? Y creo que es positivo que los políticos, o los que estamos en política, no los políticos, los que nos dedicamos a esto, aunque tengamos otra profesión, podamos explicarle a la gente, porque eso hace la fortaleza del sistema, ¿sí? Que la gente sepa
bueno, en nuestro caso nosotros tenemos un tope salarial que no se lo exigimos a nadie, pero nos lo autoimponemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si la mayoría de la gente vive con salarios de 30 o a veces mucho menos, ¿no? De 20.000 pesos, bueno, nosotros no queremos vivir con salarios de 100.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos ese compromiso republicano. Bien, estaría bueno preguntarle también al diputado Peña, desde su punto de vista, el enfoque de la misma pregunta, más o menos, y si voy a seguir la línea de Yanek, te voy a preguntar si dejaron la pelota picando en el punto penal. Si la dejó que en el Frente Sendik, Amplio. claro. O sea, referirme a lo de Sendik es casi que súper abundante, ¿no? Creo que lo que se ha visto ya es suficiente. Ha cometido muchos errores. A mí me cuesta un poco decirlo porque yo tengo una relación personal con él correcta. ¿Con Sendik? Sí, le tengo estima como personalmente, digamos, ¿no? Entonces creo que se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado. Yo valoro mucho las declaraciones de Sebastián, porque ha costado mucho que desde el Frente Amplio estas cosas se reconozcan. Creo que ha errado como han errado otros, quizá no tanto, y toda esta cuestión comunicacional ha amplificado mucho todas esas situaciones. Como bien se señalaba, los problemas tienen diferentes aristas. Una cosa es la cuestión de ANCAP, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la gestión de una empresa pública. Desde mi punto de vista, fue encarada para promocionar la figura de él, ¿no? Y tratar de imponer un modelo de gestión desde las empresas públicas, y tratar de demostrar que con ese modelo de gestión se podían alcanzar determinados logros y en base a eso catapultarlo en su carrera política. De hecho, le fue bastante bien porque gracias a esa visibilidad él logra una buena votación en la elección interna que hace que Tabaré lo lleve como acompañante a la vicepresidencia. Pero el proyecto era más ambicioso, era un Sendik presidente de la República. Y así se utilizó la empresa pública desde mi punto de vista para catapultarlo y bueno, y allí creo que aparecen los errores de gestión, que son sí importantes porque es mucha la plata de la que estamos hablando. Es decir, pueden haber diferencias en cuanto a algunos enfoques, pueden haber diferencias en cuanto a si los montos, acá hay, yo digo la regla de 3, todo lo que se presupuestaba con un monto en ANCAP se multiplicaba por 3 a la hora de la ejecución. Y en eso ha trabajado la Comisión de Investigadores y ahora está trabajando la justicia. O sea que habrá que ver qué resulta de todo esto y no habría que adelantarse. Pero sí creo que es mala cosa haber utilizado esos dineros que en definitiva son de los uruguayos, ¿no? Para promover la figura de alguien. Yo creo que acá está clara esa relación. Además, quizá, y acá estamos ante una cuestión que refiere a la corrupción que no es quizá la tradicional, o la que por ahí estamos acostumbrados a ver, o la que antes se señalaba. Acá estamos hablando, lo que está pasando hoy en América Latina, en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, es de desvíos de dinero que van a financiar campañas electorales. Eso es lo que está pasando. Quizá yo no puedo decir que Sendik se haya llevado ningún peso para la casa, eso lo demostrará la justicia, y yo en realidad no lo creo. Lo que sí tenemos que ver es si esos dineros no terminaron alimentando una campaña política, en particular de un sector del Frente Amplio, en este caso la 711. Que eso es lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en otros países. Digo, allí hay un tema importante. Otras cuestiones tienen que ver, y ojo, es importante porque la deuda de ANCAP en realidad el pasivo de ANCAP vino a incidir fuertemente sobre las cuentas públicas, ¿no? Vino a incidir de manera relevante sobre las cuentas públicas. El déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que el Uruguay recauda y lo que el Uruguay gasta, se explica básicamente por los números de las empresas públicas y fundamentalmente por el déficit en ANCAP. Digo esto cuando asume Tabaré Vázquez. Y allí la responsabilidad es precisamente del gobierno de Mujica, ¿no? Entonces creo que en ese caso no se fue todo lo riguroso que debía haberse sido en el control de los gastos de las empresas públicas y en el control de sus inversiones. Esto no lo digo yo, lo dice el ministro Astori, ¿verdad? El ex vicepresidente de la República. Allí hubo un error, sin duda, y hoy lo estamos pagando. Luego están las cuestiones personales. Lo del título es inexplicable, ¿no? Lo del título es inexplicable. No creo que sea comparable a lo de García, pero García puede defenderse el solo. Pero es inexplicable que se continúe con la mentira, porque de haberse dado esta situación, lo lógico era que él asumiera su responsabilidad, que eso no había sido así, que lo explicara y bueno, tendría su costo, pero en realidad este costo lo está pagando todo el sistema político, ¿no? Porque es demasiado evidente lo del título. Además, un título que no es necesario para ser ni vicepresidente, ni presidente, ni diputado, ni nada.
a nadie se le exige un título para eso, o sea que uno no entiende en base a qué se genera esa mentira, ¿no? Lo que pasa con las tarjetas corporativas, más allá del monto, bueno, tiene que ver precisamente con la austeridad republicana, con el orden que uno tiene que tener a la hora de ser persona pública y persona política. Entonces allí hay un cuestionamiento, a uno le llama la atención los gastos, ¿no? Pero allí el cuestionamiento yo creo que es ético, que es moral. Adrián, no pasa por cuánta plata, ¿no? Antes del tema de Sendik, yo en lo particular no he visto que ningún político marcara en qué gastó el dinero ni si devolvió efectivo de los viáticos. Bueno, nosotros... Capaz que es desconocimiento personal, ¿no? Pero... nosotros hemos exigido a nuestros directores en los entes autónomos que presenten si utilizan la tarjeta, si hay tarjeta corporativa, si en el ente que participan, porque no los hay en todos los entes, si la utilizan cómo y que nos enviaran la rendición de los gastos. Y eso lo tenemos ya en nuestro poder. Justo nosotros recién habíamos asumido la Secretaría General del partido y le pedimos esa información a cada uno de nuestros directores. Igual no creo que el problema sea la tarjeta, todo lo contrario. Yo creo que la tarjeta está bien, porque permite precisamente eso, precisamente ir a la tarjeta y ver en qué se gastó el dinero. Es un control que no lo tienen otros entes donde se dan partidas, a veces sin la clara... hay que rendir cuentas, pero creo que es mucho más transparente la tarjeta que otro sistema. Pero ahí comete otro error, Sendik, porque un día sale diciendo que gastó tanta plata y el otro día se descubre que es otra plata. Bueno, entonces, pero ahí es cuando yo me refiero, que le decía hoy a Sebastián, que a veces él habla y se hunde más. Bueno, claro, eso es lo que ha pasado, es un dato objetivo de la realidad. Él no lo puede decir, pero es verdad. Yo si fuera un compañero mío le diría, guardate un rato, porque en realidad es mentira tras mentira. Él había alguna información y luego va y sobre esa información aclara, pero había más información que él no proporciona sobre el gasto de las tarjetas. Entonces yo creo que es una situación delicada la del vicepresidente, pero me preocupa en cuanto a la institución vicepresidente, ¿no? En cuanto a esas cosas que tenemos que cuidar. En cuanto al control en las demás cosas, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que avanzar en eso. Yo no viajo por el Parlamento, por tanto tampoco dispongo de viáticos, pero creo que es bueno que todo eso se mejore, ¿no? El actual presidente de la Cámara, que es de aquí de Las Piedras, que Sebastián mencionaba, ha presentado un proyecto. Yo creo que está bien, que hay que transparentar, que hay que mejorar y que hay que rendir cuentas, ¿no? También a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con los viajes, más allá de los gastos en los viáticos, que eso habría que hacerlo ya de manera inmediata y no necesita ningún proyecto de ley, es simplemente que se controlen con mayor eficiencia los recursos del Parlamento, la rendición de esos viáticos. Me parece que tenemos que trabajar mucho más también en el sentido de los viajes, ¿no? El Uruguay integra el Parlasur, integra el Parlatino y la Unión Interparlamentaria. Bueno, yo creo que nosotros no podemos dejar de participar de esas organizaciones internacionales, pero me parece que hay mucho viaje que hay que verlo y que hay que analizarlo. Y que además hay que pedir informes sobre los trabajos a los legisladores. O sea, yo vengo de la actividad privada, si un empleado de una empresa, si alguien envía a alguien al exterior, cuando vuelve, informa, ¿no? O vuelca a la empresa su aprendizaje o informa sobre las tareas que realizó en el exterior. Es lo mínimo que se le exige, ¿verdad? Y creo que eso también tiene que existir en nuestro caso. Me parece que todo eso que avance, porque a ver, ¿qué pasa? A mí me llovían los mensajes de texto con relación a los viáticos que supuestamente yo no devuelvo, porque aparece solo el 8% de los viáticos se devuelven, los parlamentarios no devuelven los viáticos. Bueno, yo no tengo ningún viático, no tengo nada que devolver. Yo lo aclaré en las redes, porque yo no viajo por el Parlamento, no recibo viáticos. No son todos los diputados. Son algunos que viajan y son algunos los que no devuelven. Tampoco son todos. Entonces, eso genera que se ensucie todo el sistema. Porque aparte, para pegarle al político están todos haciendo cola de aquí al mástil, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cuidarnos, porque la gente está observando todas esas cosas y las generalizaciones son malas y afectan al sistema y afectan la confianza en el sistema, que es la base del sistema democrático. Entonces me parece que el político tiene que ser ejemplo, porque es persona pública, tiene que ser ejemplo y tiene que saber que está observado y que va a ser controlado, y si no le gusta tendrá que hacer otra cosa. Me tengo que ir a la pausa. Voy a dejar planteada con respecto al periodismo. ¿Ustedes creen que ahora hay periodismo, existieron de todos los tiempos, partidarios? ¿Contestan después de la pausa? Sí, bueno. Y un comentario sobre esto. Claro, eso estaría bueno que dígale el comentario. No, porque, a ver, nosotros estábamos allí dentro de la lista de los que devolvían, entre comillas, y lo que nos preocupa es lo siguiente.
no se trata de viajes, o sea, el viaje es un medio para llevar una posición política, una discusión. Por ejemplo, yo mañana me estoy yendo a Paraguay, viajo un día, realizo la actividad y vuelvo al otro día. Los informes están de las actividades que se realizan porque es obligatorio cada vez que uno viaja hacer un informe. Esos informes están en el Parlamento, son públicos. Ahora, ¿por qué hay legisladores que gastan el 40% del viático y otros gastan el 95%? ¿Sí? Y creemos que hay parte de esos fondos que se terminan desviando, que terminan siendo parte del salario oculto del legislador, y por lo tanto, si es salario, tiene que pagar IRPF y no puede considerarse una partida, ¿sí? Ahora, esa partida está para cumplir esa actividad, y la mayoría de los legisladores, el 66% de los legisladores han realizado alguna misión al exterior. Bueno, muy bien, que fundamenten en qué se gastaron. Es más, antes de que llegara el Frente Amplio ni siquiera había una modalidad de devolver los viáticos. El primero que quiso devolver fue Gargano, no pudo. Y después Agassi, también diputado por el MP Canelones, planteó que hubiera una forma, una modalidad de devolver, porque no los había utilizado, ¿sí? Y bueno, nosotros ahora vamos un paso más. El MP presentó el proyecto para que efectivamente se diga en qué se gasta. Acá no estamos diciendo que no es importante que Uruguay tenga presencia en esos organismos internacionales, la tenemos que tener. De hecho, Uruguay mantiene parte de su prestigio internacional en esos ámbitos. Algunos, por suerte, no implican viajes. Yo participo del Parlasur, se reúne todos los últimos lunes de cada mes en el edificio Mercosur, y allí estamos y participamos de sus comisiones, pero lo que creemos justamente que hay que ir hacia esa transparencia, hacia esa cristalinidad en el sistema. Muy bien, nos vamos a la pausa. Al regreso contestan la pregunta de Gladys Ortiz. Tenemos enseguida. Así festejamos el Día de la Madre. Exquisito buffet, atendido por su dueño. La Quinta de Arteaga les agradece su preferencia. Mueblería Santi tiene para ofrecerte muebles de estilo campo, camas marineras de excelente calidad, todo lo que necesitas para renovar tu mobiliario en Mueblería Santi. Avenida Artigas y 25 de Mayo. Consultá y encontrarás la solución. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Comunicate con nosotros. 2364-3405. Mueblería Santi. Por 1470 AM Cristal, nuestra radio. Comienza a partir de este instante el programa decano de la música tropical de nuestro país. El programa número 1. Trópico 47. Los mejores temas, la completa información de la movida. José Pepe Troiteiro. Así festejamos el Día de la Madre. Exquisito buffet, atendido por su dueño. La Quinta de Arteaga les agradece su preferencia. Continuamos compartiendo a ver qué pasa. Había quedado una pregunta planteada, señores diputados, de la señora Gladys Ortiz. ¿Qué pasa con la prensa y el oficialismo? Yo creo que en Uruguay se vive en niveles, por suerte, y así figura en los indicadores, se viven niveles de libertad de prensa que no se dan en otros países, por suerte. Naturalmente, el Uruguay es un país con una fuerte presencia del Estado, donde las empresas públicas son muy poderosas, son las empresas más grandes del país, y cuando las empresas públicas promocionan o no promocionan, publicitan o no publicitan, los números de los medios de comunicación cambian. Y eso en algún momento pudo haber incidido en algo, pero yo creo que
creo que hoy por hoy están las garantías dadas y bueno, el periodista con absoluta libertad trabaja, me parece, y lo expone. Por supuesto que ha aparecido algún periodista, digamos, conceptualmente involucrado con algunas causas. Eso quizás es novedoso en el Uruguay, pero sí existe. Pero creo que podemos estar tranquilos en ese sentido. No hay presiones, no sienten presiones ustedes, o sea, ustedes como políticos no, pero la prensa sin duda que en algún momento cierta presión. El caso de repente que más rechinó es el caso de La Nata cuando vino y realizó informes y enseguida lo trancaron, y algún que otro periodista ha sufrido algún llamado que quizás por miedo o por no lo han denunciado. Pero no, capaz que no es el caso de ustedes, pero... pudo haber habido en algún momento algún desvío. Ayer leía una entrevista a Emiliano Cotelo, el periodista de En Perspectiva, que hoy comienza un ciclo. Comienza en el 10 el domingo. Comienza un ciclo en Canal 12 de entrevistas, que él decía que nunca había sentido gran presión del sistema político y que en algunos gobiernos, como el de Lacalle y el de Jorge Valle, fue donde menos presión hubo hacia los medios. Y he escuchado a otros periodistas decir que fueron el de Valle y el de Mujica los gobiernos donde no hubo ninguna presión sobre los medios de comunicación o como menos se sintió. Quizá en algún caso siempre hay algún jerarca que se crea con autoridad o que se crea con la posibilidad de señalar a algún periodista. Bueno, son desvíos, pero no creo que esa haya sido la regla. Y tampoco creo que haya campañas orquestadas del periodismo en contra de o a favor de... El diario El País hace un par de semanas destrozó el Frente Amplio. Puede ser. No sé si vos, que sos tuviste la oportunidad. A ver, yo creo que esto es como cuando los periodistas deportivos dicen que son de cuadros chicos, ¿no? Uruguay es un país pequeño, y todos más o menos sabemos lo que pensamos y digamos nuestro color político, que creo que no está mal. Ahora todos sabemos que el país tiene una línea editorial, y columnistas cercanos al Partido Nacional. Eso no es una novedad para nadie, y yo ese tipo de críticas la tomo como de quien viene, ¿sí? No voy a pretender que el país, que fue un diario que apoyó a la dictadura, tenga una visión elogiosa hacia los gobiernos del Frente Amplio. Eso no lo voy a pretender, porque sería irreal, y yo creo que es bueno que exista el país, está muy bien. Y también es muy bueno que exista medios como La Diaria, como Búsqueda, como La República, como El Observador, que todos sabemos cuáles son las líneas editoriales de cada uno de esos medios, ¿sí? Ahora, lo que no me gusta es... Pero está mal, Sabini, eso, porque... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No está bien lo que vos decís, o sea, no está bien que vos digas que está bien eso, porque vos como medio de prensa, como periodista, tenés que ser imparcial. Sí, pero es una de las primeras reglas. La imparcialidad, yo creo que no existe, ¿no? No existe porque todos tenemos nuestras trayectorias personales, tenemos nuestra forma de ver el mundo, y eso no está mal. Lo que a mí me parece que sí está mal es decir que uno es objetivo cuando en realidad no lo es, ¿no? Es decir, por ejemplo, este fin de semana leímos un editorial de La Diaria sobre lo que estaba pasando en Brasil. Bueno, ahí hay una línea editorial clara. Si uno va a los editoriales del país, claramente hay una línea de pensamiento sobre cómo se están dando esos procesos. En estos días, yo por lo menos nunca tuve, o creo nunca haber ejercido presión sobre los medios. Ahora, creo que lo importante en este caso es que exista la diversidad, ¿sí? Que tengamos los uruguayos la posibilidad de tener diferentes discursos, de tener diferentes visiones, de tener diferentes elementos para luego construir un escenario propio, ¿sí? O sea, si yo tuviera para vos no es importante la parcialidad en los medios de prensa. No, yo creo que hay... Porque yo lo tengo como... Perdón, ¿no? Yo estoy muy equivocado, ¿no? Yo lo tengo como uno de las columnas principales. Por lo menos de lo que nos inculcan acá. No es irreal. Sí. El periodismo de opinión. Irreal. A ver. El periodista se involucra con la situación que está viviendo y por más objetivo o imparcial que pretenda ser, está comprometido con la sociedad. Como ahora que el libro de Sendik. Es una investigación que hicieron estos dos periodistas durante mucho tiempo. Objeto Sendik, digo, en el acierto o en el error, ellos hicieron un periodismo de investigación.
¿no es cierto? El periodismo de opinión, ellos opinan sobre el tema a tratar y a veces, por suerte se da esa libertad en el Uruguay. Pero yo te pongo, para no ir a los ejemplos uruguayos, te pongo otro ejemplo. Y yo si hoy estuviera dando clase lo haría. Pero yo entiendo los vamos por ejemplo al tema de Palestina, ¿está? Bueno, veamos los editoriales, las noticias que ponen cada uno de esos medios en torno a ese tema. Y vamos a ver que allí hay ideología, y eso no le quita validez al trabajo. No está mal que alguien piense de esa forma. Pero hay maneras de decir las cosas, diputado, porque yo, por ejemplo, limitarse a informar. Yo, por ejemplo, le tengo que decir a Sabini que para mí el derogar el tema de abuso de funciones es algo espantoso. Como le tengo que decir a Peña que el Partido Colorado está en la situación que está porque hizo las cosas muy mal. No puedo escapar a eso, sea Colorado, Frente Amplista, no puedo escapar a ciertos ítems que yo tengo que preguntar y tengo que decir y tengo que dar mi opinión. Pero eso es real. Entonces eso es ser parcial. Pero lamentablemente hoy, como están las cosas, es muy difícil, entienda, es muy real. Todos estamos de alguna manera pero eso es porque hay un financiamiento político. Bueno, vamos por parte. Pero yo creo una cosa es, a nosotros no nos financia un partido político. Bueno, está bien, pero a ver, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es discutir, discutamos el abuso de funciones, discutámoslo, está bien, está mal, hay alternativas. Nosotros pensamos que hay que especificar claramente a qué se refiere el artículo, ¿está? Los senadores plantearon que había que derogarlo sí o sí. Bueno, nosotros estamos dispuestos a discutir con la oposición para no dar una señal de que estamos en contra del abuso de funciones, sino que queremos decir, bueno, el problema del abuso de funciones es que es una carta en blanco, y eso no lo dice el MP, lo dicen un montón de académicos, y esa es la discusión que hay que dar, ¿tá? Luego podemos discutir por qué está el Partido Colorado en la situación que está. Ahora, los periodistas tienen la función de informar, pero también en la función de informar está su opinión, porque hasta la noticia que decide dar y cómo da la noticia, ¿sí? Si yo decido hablar de la violencia en la sociedad y qué causas atribuyo, y eso es la línea editorial, y eso está bien que haya diversidad. Pero mi opinión es parcial según la realidad que estoy viviendo. La opinión de todos es parcial, siempre. Pero es diferente yo lo que creo, se limita a informar que a opinar. Bueno, me parece que el tema tiene como un montón de matices, ¿no? Una cosa es la posición de los medios, ¿no? Que sí, en muchos casos tienen, no en todos, pero en muchos casos tienen una línea editorial clara, sobre todo la prensa escrita. En los demás medios quizá no sea tan clara, pero bueno, puede tenerla. Otra cosa es el trabajo del periodista, que también tiene una serie de matices, porque la objetividad absoluta obviamente es un ideal a alcanzar, ¿no? Como en toda actividad en la que se busque la objetividad, es más una búsqueda permanente que el encontrarla ciertamente, porque es difícil, obviamente, porque somos seres subjetivos fundamentalmente, y sobre todo tenemos carga, ¿no? Sobre todo los temas que analicemos. Pero está muy bien desde el periodista, desde mi punto de vista, buscar esa objetividad, esa imparcialidad. Y de hecho me parece que la mayoría de los periodistas es lo que hacen. Y de hecho, más allá del medio en el que estén, en eso consta su trabajo, ¿verdad? Entonces yo no sé si un periodista que trabaja en El País necesariamente comparte la línea editorial del País, o alguien que trabaja en La República. Hay gente que trabaja en La República, me consta, hay medios que no comparten la línea editorial. Tienen bajada de línea. Bueno, y en esos matices eso puede darse, que es clarísimo. O sea, yo soy diputado por Canelones, salgo, por suerte, en todos los medios de Canelones. En Radio Canelones no salgo nunca. ¿Por qué no salgo en Radio Canelones? Porque sos responde colorado. Al Frente Amplio, claro, vos soy colorado. Estoy vetado en Radio Canelones. Ahí debe haber otro interés, pero yo lo que no, por ejemplo, es claro lo que dice Sebastián. Eso pasa. Eso pasa, pero bueno. Si yo te digo a vos, es normal que pase. Lo del movimiento plancha, para mí, mi opinión, fue algo aberrante. Lo del movimiento plancha que hizo el Partido Colorado. Pará. No significa que sea Frente Amplista. Puedo ser el más colorado de los colorados y puedo estar en desacuerdo con eso. Sí, pero eso sigue siendo su opinión. Puedo decirle a Sabini, pero mi opinión parcial. No es que está informando. Pero mi opinión parcial, es una opinión parcial. Claro, hay algo que usted cree. Sacándolo del movimiento plancha, ahí me dio un pie el diputado Adrián Peña.
para preguntarle al diputado Sabini, ¿por qué hay medios que tienen publicidad estatal y que son muy afines con la ideología del gobierno, dan su opinión claramente? Los otros medios de comunicación, por ejemplo, no reciben publicidades estatales. Bueno, yo he visto publicidad estatal en todos los medios, y hay que ver la planilla y, por ejemplo, el diario El País, que creo que nadie puede decir que sea un diario oficialista, es un medio que recibe mucha publicidad oficial. Pero es un medio muy importante, ¿no? También bueno, hay que ver pero si vamos, si estamos en una pero acá el punto que me están preguntando, yo digo, sí. Puede haber casos particulares, por supuesto, pero digamos, podemos analizar cada uno de los casos, pero creo que en eso se ha avanzado mucho, ¿no? En la cristalinidad de cómo se otorgan esos recursos. Hay diversidad también, y hay incluso normativa que obliga a dar cierto tipo de información, y algunos medios han solicitado esa información a través de una ley. Exacto. Que es la ley de habeas data, por eso pregunto esto. Que bueno, establece claramente que hay muchos medios que reciben recursos públicos que no son oficialistas. UTE, vos te referís a UTE, OCE a los entes públicos. Hay determinados medios de comunicación que tienen publicidad estatal, que sabemos que son afines con el oficialismo, y otros medios de comunicación que son totalmente imparciales, que no reciben publicidad estatal. Bueno, por eso habría que ver cuáles son los casos y en particular y consultar directamente en cada uno de los entes cuáles son las políticas de otorgamiento de las pautas. No, teniendo en cuenta, Sabini, que se había dicho por parte del gobierno que se vetaba, o sea, no se vetaba, se terminaba con la publicidad estatal. Bueno, por eso hay que ver concretamente de qué se trata, porque, por ejemplo, en el caso de UTE, hay un plan, que es el plan 230, que es un plan muy bueno para aquellos que tienen familias reducidas o bien solos, que es una bonificación, ¿sí? Uno, si se acoge a ese plan, y por supuesto hay que hacer propaganda para que la gente conozca. Hay que hacer publicidad, en el caso de Antel también, ¿no? Entonces, por eso digo, así en genérico me cuesta un poco responder la pregunta, claro. Pero sí considero que hay muchos medios, y te pongo El Observador, te pongo El País, que no creo que sean medios digamos, cercanos al gobierno. Hay una gran discusión en cómo se asigna la publicidad oficial, que no es de ahora, no es reciente, ¿no? Creo que en esto que venimos hablando de mejorar en transparencia también tendría que estar mucho más claros los criterios con los cuales se seleccionan los diferentes medios por los cuales se publicita. Con la llegada del gobierno de Tabaré Vázquez se cortó un poco, el segundo gobierno se cortó un poco el gran gasto que había en materia de publicidad por parte de los entes autónomos, y se establecieron determinados criterios macro, ¿no? O marco para poder llevar adelante determinado tipo de publicidades. Cuando la empresa es monopólica, esa es una característica fundamental, porque la empresa, si no compite con otras, la necesidad de publicidad es mucho menor que la empresa que compite, para empezar. Y luego puede haber algún producto, como es el caso que señala Sebastián, que pueda necesitar algún tipo de promoción en la medida que la gente lo conozca, pero es menor, ¿verdad? Porque la UTE no va a decir conéctese a UTE Electricidad, porque no hay otro que venda electricidad. Entonces, creo que hay un gran problema con la discrecionalidad hacia el interior del país. Así, yo creo que, por pedidos de informe que hemos realizado, yo creo que allí sí hay un punto que creo que con razón muchos de los medios del interior señalan, y determinada discrecionalidad a la hora de adjudicar esas publicidades. Pero me parece que allí lo que tenemos que hacer es avanzar en esa transparencia. Los criterios por los cuales se adjudica la publicidad deben ser técnicos, ¿verdad? Es decir, en cada empresa hay un departamento de marketing, hay un departamento que se encarga de estas cosas y debe analizar el producto, y para ese producto en qué medios promocionar y en qué medios no. ¿Cuál tiene más llegada? Entonces, ese trabajo también profesional es fundamental. Pasan las empresas privadas y hay que exigirle a la empresa pública una profesionalización en ese sentido. Entonces, si la decisión es absolutamente técnica, estará desprendida de cualquier carga política. Mientras en esas decisiones participen criterios políticos, bueno, siempre con el gobierno que sea tendremos estos riesgos. Entonces hay que ir avanzando en ese sentido. O sea, las empresas públicas hay que cuidarlas, y también en ese sentido, me parece.
Es bueno también señalar que hoy en la mayoría de los entes hay presencia de todos los partidos, ¿no? O por lo menos de la oposición. Me tengo que ir a la pausa ya, vamos a entrar en el último bloque. Me quedé pensando, me hace reír Martín. Esto es como escuchar, mira lo que le digo, a los periodistas deportivos y hablando de la parcialidad y la imparcialidad cuando quieren decir que Polenta y Burciaga son los mejores destacados de este campeonato uruguayo intermedio. Ahí hay intereses creados, señor Martín Juárez. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida. Yo si me consiguen una entrevista en Radio Canelones, estoy loco de la vida. Vamos a intentarlo. Vamos y venimos. Así festejamos el Día de la Madre. Exquisito buffet, atendido por su dueño. La Quinta de Arteaga les agradece su preferencia. Mueblería Santi tiene para ofrecerte muebles de estilo campo, camas marineras de excelente calidad, todo lo que necesitas para renovar tu mobiliario en Mueblería Santi. Avenida Artigas y 25 de Mayo. Consultá y encontrarás la solución. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Comunicate con nosotros. 2364-3405. Mueblería Santi. Por 1470 AM Cristal, nuestra radio. Comienza a partir de este instante el programa decano de la música tropical de nuestro país. El programa número 1. Trópico 47. Los mejores temas, la completa información de la movida. José Pepe Troiteiro. Así festejamos el Día de la Madre. Exquisito buffet, atendido por su dueño. La Quinta de Arteaga les agradece su preferencia. Ingresamos en el último bloque de A ver qué pasa y Anek tenía una pregunta también para los diputados. Sí, pagando derecho de piso, ¿no? Me aguanté todo el bloque porque, bueno, cuando no hay nada importante que decir, a veces es mejor no decir nada. Me quedan dos cosas puntuales. Primero, en lo particular, la subjetividad me parece que no existe con el tema de la prensa, básicamente porque cualquier opinión que nosotros vertimos está más enfocada a lo que decía un poco Sebastián, ¿no? A nuestras vivencias cotidianas y perfilan para un lado y para el otro en función de cómo nos encontramos en cada estado. Después lo otro, con respecto a la política latinoamericana, ¿no está afectando en cierta forma lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Argentina directamente con el Frente Amplio y de rebote también con el Partido Colorado, que pese a que el Frente Amplio está perdiendo intención de voto, por lo menos marcan las encuestas, el Partido Colorado no está retomando o no está pudiendo captar absolutamente ningún voto que está perdiendo el Frente? Es una pregunta doble. Bueno, a ver, lo que pasa en la región es grave, ¿no? Fundamentalmente en Brasil hay un juez que dice que procesa con prisión, pero no lo manda preso a un expresidente en función de que el fiscal dice que tiene la convicción, pero que no tiene pruebas. Yo creo que eso es gravísimo, ¿sí? Y vamos a esperar qué pasa en la segunda instancia con eso. Lo que está pasando en Argentina es un ajuste también muy cruel, muy duro contra los trabajadores, al igual que unos días atrás en Brasil, en donde se hizo una reforma laboral que le quitó una serie de derechos muy importantes a los trabajadores. Ahora, si eso está impactando en Uruguay, yo creo que puede impactar en la medida que tanto en Brasil como en Argentina no están gobernando los partidos de izquierda, ¿no? Sino que están gobernando los sectores que antes estaban
sobre todo en Argentina, en la oposición. Y bueno, y con respecto a las encuestas, bueno, hay que tomarlas como un dato, son las fotos del momento. Nosotros estamos en la mitad del periodo, todavía nos están quedando muchas cosas por hacer, todavía tenemos cuestiones programáticas que no han culminado, y creo que hemos tenido un periodo de dificultades o de ciertas dificultades económicas, donde ahora, bueno, los números nos empiezan a dar un poco mejor, y los números son la vida de la gente, ¿no? ¿Estamos en crisis o no? Esa es otra pregunta que me queda, porque a ver, un medio mexicano manifestaba que Uruguay estaba en crisis hace un año. Bueno, quizás hace un año tuvimos un momento difícil, pero tuvimos un trimestre récord de venta de 0 kilómetros. O sea, si hay crisis, por lo menos la crisis no está muy bien repartida, ¿no? Y tenemos crecimiento del salario real. Ahora sí creo que hay un problema, que es un problema estructural para Uruguay, que es el desempleo, ¿no? Y hemos tenido ahora un aumento del desempleo que nos preocupa, y bueno, que creemos que hay que atacar por ese lado, porque bueno, es verdad, hay un nivel salarial que está creciendo, eso, tenemos una inflación baja, pero hace unos días una agencia, que si no me equivoco fue Moody's, mejoró la perspectiva de la deuda uruguaya, y eso son buenas noticias, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que exista inversión para que exista trabajo. Sin inversión no hay empleo. Pero al de a pie, y no me quiero ir de preguntarle también lo del Partido Colorado, ¿no? Pero al de a pie le afecta. Me pongo en el de empresario. Me aumentás el sueldo, el PIT-CNT ahora manifiesta que quiere bajar en vez de 8 horas a 6 horas. Indefectiblemente al que tiene que poner el dinero, en lo que antes le valía 10, ahora le vale 16 y Uruguay, le puede valer un poco más. Viene creciendo hace 12 años, con crecimiento de la economía, con reducción de las desigualdades y con crecimiento del salario real. O sea que creo que nadie puede decir que con crecimiento real no puede haber inversiones. Uruguay tuvo hace un par de años la mayor tasa de inversión de su historia. Ha sido uno de los grandes cambios estructurales, con otro dato que no es menor, que creo que es seguramente uno de los logros del Frente Amplio. Y es que con Argentina y Brasil cayendo, Uruguay se mantuvo y creció. Esto no había pasado nunca. Y eso se da porque una política fundamentalmente de Mujica, pero también ahora de NIN, de apertura de mercados. ¿Esto qué es? Nosotros antes teníamos cierta dependencia, hoy eso hay una concentración, es un dato de la realidad también, en 3 o 4 países, pero tenemos muchos más mercados. Eso nos permite desacoplarnos de la región. Pero sí. El desempleo aumentó. El desempleo aumentó. ¿La pobreza no la notás que aumentó también? La pobreza, yo siempre me manejo no por lo que me parece, sino por, por lo que dicen los datos, no desde hoy, no desde siempre. Creo que tenemos un instituto de estadística muy bueno, pero lo repito, aumentó el desempleo y nos preocupa, y creemos que es uno de los grandes desafíos que tenemos de acá a 3 años, y después de que culminemos ese periodo, bueno, ahí veremos qué pasa en las elecciones. Ahora estamos pensando en concretar el programa. Me quedo con algunos puntos que dijiste, pero voy a preguntarte después porque quiero que conteste Adrián la pregunta. Perdón que me colgué. No, es bastante amplia la pregunta. Arrancando por lo último que decía Sebastián, el Uruguay tuvo unos años, desde el 2003 creció ininterrumpidamente, ¿verdad? Hasta el año 2014 prácticamente, ahí se enlentece. El crecimiento casi no crece durante un año y medio y ahora estaría retomando una senda de crecimiento, ¿no? Eso es importante. En esa primera etapa incidió mucho los precios, lo que se ha hablado tanto, ¿no? El famoso viento de cola, los precios de lo que el Uruguay vendía, etcétera, etcétera. En ese año y medio, el Uruguay, digamos, de crecimiento 0,5, que no llega al 1%, es decir, de no aumento del crecimiento económico, el Uruguay pierde prácticamente los mismos puestos de trabajo que había generado en los últimos 5 años, es decir, del 2008 al 2012. Y allí hay un problema que se señala con acierto, que es el del empleo. Y el crecimiento que estaríamos comenzando a tener es un crecimiento particular porque no permea aparentemente en la cantidad de trabajo. O sea, hoy tenemos sectores, hay determinados sectores que andan bien, y hay determinados sectores que les está costando, por ejemplo el sector primario, el sector manufacturero, y el desempleo impacta fundamentalmente en las mujeres y los jóvenes. Entonces tenemos allí un problema, como con acierto señala Sebastián, importante. Creo
que es un problema porque ataca a los sectores más importantes de la economía nacional. Hoy, producir en el Uruguay, ¿no? Producir en el Uruguay es como jugar toda la eliminatoria en La Paz, ¿no? O sea, las empresas están al tope. ¿Y esto qué está haciendo? Que estamos perdiendo mucho pequeño y mediano empresario. Hoy, en estos gobiernos se ha dado lo que se da en la lógica capitalista, y es que la concentración ha aumentado en todo, ha aumentado en tenencia de la tierra, ha aumentado en la industria frigorífica, ha aumentado en las empresas de transporte, ha aumentado en los dueños de los supermercados, es decir, la concentración aumenta y los grandes son cada vez más grandes y los chicos cada vez más chicos. La política económica de Astori venía perfilado a eso, ¿no? Por lo menos de afuera, bueno, ¿no? Matamos al chico. Hay que tratar de desalentar eso. Para la pequeña y mediana empresa le está costando mucho sobrevivir hoy porque los costos son elevados. Son todas cosas que se pueden corregir. Yo nunca fui, digamos, nunca anuncié ningún cataclismo en materia económica. Siempre creí que sobre el final del gobierno del Frente Amplio podría haber alguna recuperación, pero sí es importante generar algunas cosas en materia económica, o una muy sustancial, para generar puesto de trabajo y a la vez aumento de salario real. El Uruguay tiene que crecer por lo menos a tasas superiores al 3,5-4%. Eso lo muestra la historia económica del país. Si el Uruguay no crece a tasas superiores al 3,5-4%, difícilmente genere trabajo y a la vez aumento del salario real. Entonces lo que hay que generar son condiciones para que se den esas tasas de crecimiento, y yo creo que hoy no se están dando esas condiciones, hoy puntualmente. Es cierto lo de la calificación de la deuda, es cierto que Uruguay puede seguirse endeudando, ¿verdad?, a tasas relativamente baratas en relación a lo que se endeuda en otros países, pero creo que no es el buen camino. Es decir, la deuda externa del Uruguay en términos absolutos ha aumentado muchísimo, no en relación al producto, pero sí en términos absolutos, y bueno, porque cada año la plata que recaudamos no alcanza y cada año nos endeudamos más, y nos parece que ese no es el camino. Ese es un circuito que hay que cortar. Entonces este déficit, esta diferencia que ya ronda el 4,5%, según nuestros datos el 4,7%, es un círculo vicioso que hay que tratar de cortar, y al gobierno se le está haciendo muy difícil hacerlo. En cuanto a lo que pasa en la región, bueno, creo que las políticas aplicadas, por ejemplo, la situación de Brasil, esta de corrupción, el caso puntual de Lula, bueno, está en proceso, pero no hay que olvidar qué es lo que pasó con esta cuestión de Brasil. Y es que en realidad el gobierno brasileño gestionó la participación de esta empresa cuestionada en diferentes obras en Latinoamérica e incluso en África. Y hay un caso que se está tratando en el Uruguay. Es decir, Lula habría intervenido para que una empresa participara de lo que fue el fallido proyecto de la regasificadora. O sea que eso tiene implicancias sobre el Uruguay y sobre la relación política de Lula con el Uruguay. Habrá que determinar, está en proceso, como se dice, pero allí hay vinculaciones. Entonces, lo que pasa en Brasil no será políticamente inocuo, creo yo, en el Uruguay. La situación de Argentina, donde hay casos demostrados de corrupción y donde el gobierno de Macri agarra un desastre desde el punto de vista económico, no se equipara al Uruguay, porque el Uruguay, por suerte, en los gobiernos del Frente Amplio no siguió las políticas que siguieron en Argentina. En Argentina, el tipo de política económica aplicada termina a la corta o a la larga en lo que terminó, que es la multiplicación de la pobreza, ¿no? Y son alarmantes los casos comprobados de corrupción en el gobierno argentino. Entonces ahora a Macri y al gobierno de Macri le está costando bailar con la más fea, le está tocando bailar con la más fea, tratar de revertir esa situación desde el punto de vista económico, y además han apostado a hacerlo de un modo gradual para que tenga menos daño en la sociedad, lo cual hace que no sea ni una cosa ni la otra, que la gente todavía no lo vea, sino que lo esté sufriendo, ¿verdad?, y que los resultados todavía no se noten. Entonces son situaciones complicadas. La situación de Venezuela, ¿no? Yo creo que esa tiene que afectar políticamente sobre el Uruguay, porque el Frente Amplio se ha negado a reconocer lo que viene pasando en lo que ha sido un proceso de deterioro de las instituciones, algo que hoy es claro, ¿no?, y es evidente, ¿verdad?, sin tomar partido por ninguno, porque es verdad que hay oposición que comete los actos que aquí se han señalado, pero me parece que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del gobierno de Venezuela, aquí hay omisiones enormes, ¿verdad? Y la situación que se da en Venezuela no ha sido condenada por el Frente Amplio. Y eso es algo, y la defensa de la libertad, la defensa de la República, la defensa de determinados principios, ha sido algo muy caro a nosotros los uruguayos. Y creo que ese costo, esta complicidad que ha tenido el Frente Amplio con Venezuela, es algo que más tarde o más temprano va a tener que pagar electoralmente, porque ese costo político hay que pagarlo. ¿Y por qué el Partido Colorado no se mejora? Por incapacidad. Te lo pregunto desde afuera, por incapacidad.
Porque el otro está como... No por en el piso, pero... Por incapacidad nuestra. Nosotros no hemos, naturalmente, nosotros y la oposición no ha sido capaz aún, esto es una autocrítica que yo hago, no ha sido capaz de generar un proyecto alternativo al Frente Amplio. Es decir, yo creo que aún con estos números de estas encuestas que andan en la vuelta, que es una cuestión a 2 años, cuando el Frente Amplio no tiene ni... El Frente Amplio es la fuerza política más importante del país, ¿no? Es la que gobierna. Todavía no ha definido ni siquiera sus candidatos. No sabemos quiénes van a ser los candidatos. Entonces, la encuesta de hoy es un dato, ¿no? Pero nadie puede tomar esta encuesta como que sea la de 6 meses antes de la elección, o ni siquiera 10 meses antes de la elección. Es un dato, nada más, que hay que tomarlo, pero... Que se está en un momento muy especial del Frente también. Bueno, pero hoy... Es un dato, es sobre las encuestas, Adrián, que ya están dando al Partido Nacional puntos arriba del Frente Amplio. Pero eso es hoy a 2 años de la elección. Sí. Falta muchísimo para eso, y hay casi un 20% de personas que no han decidido su voto. Claro. Entonces está todo por verse. Y no han presentado su candidato. Lo que yo creo es que la oposición debería plantarse de otro modo y para ser capaz de generar una alternativa al Frente Amplio. Eso hoy no ha pasado, y por eso hay mucha gente que hoy no está confiando en el Frente Amplio, según estos datos, pero tampoco decide votar a la oposición. Y ahí nosotros, como parte de esa oposición, nosotros como Partido de Colorado, no hemos sido capaces todavía de generar una propuesta para ese electorado. Ese entre 15 y 20% que votó el Frente Amplio, que hoy no lo estaría votando, todavía no ha descartado votar el Frente Amplio en la próxima elección. Hoy no lo estaría votando por todo esto que está pasando y por otra serie de razones, ¿verdad? Pero llegado el momento, si nosotros no construimos un mensaje para esa gente, y no construimos propuestas para esa gente, la gente va a volver a votar al Frente Amplio. Y esa es una incapacidad nuestra. Bueno, entre las múltiples cosas que tenemos que presentar, además de las propuestas, de las ideas y de las cuestiones concretas, está obviamente los candidatos que son parte del menú. Pero bueno, allí está, como digo, y nosotros no hemos podido todavía enviar un mensaje a ese centro político del Uruguay, porque hoy en realidad yo creo que hay una sociedad desintegrada, más allá de los números indicadores de la pobreza desde el punto de vista económico. Yo creo que la sociedad está en un proceso de desintegración fuerte, y eso es lo que le está doliendo a la gente aún más que los eventuales casos de corrupción, aún más que el título de Sendic. Eso la gente lo está viendo, lo está divirtiendo porque lo está sufriendo. Sin embargo, nosotros no somos capaces de generar todavía una propuesta que le dé a la gente la perspectiva de que hay otro Uruguay posible que vaya en otra dirección de la que va hoy. Yo creo que eso la gente lo advierte claramente, porque cuando la gente habla del problema de seguridad, no habla solo del problema de seguridad, habla de un montón de cosas que son mucho más trascendentes al problema puntual de si hubo un homicidio o no. Hablan de una sociedad que hemos perdido, que venimos perdiendo. Hay algo que vos tocabas y que no dejamos de perder, además. Porque ese es el punto. Adrián, yo creo que el gran fracaso, en términos generales, ¿no? Porque hay cosas muy buenas, pero yo creo que si hay un fracaso del Frente Amplio es en las políticas sociales. No le cargo a Bonomi la responsabilidad que tiene que ver con la ejecución inmediata de la cuestión de la seguridad ciudadana. Será más o menos responsable, sí, pero el problema de fondo es un problema social, y allí ha fracasado el Ministerio de Desarrollo Social, porque no ha logrado ni siquiera revertir ese proceso de desintegración. Adrián, yo creo que no quiero dejar de pasar por alto lo que tú dijiste acerca de la incapacidad que tiene el Partido Colorado. Eso es gravísimo para el electorado de ustedes. Bueno, creo que... vamos a más allá de ser honesto y de reconocer la incapacidad. Justamente sobre ese diagnóstico es que estoy tratando de emprender acciones correctivas. No puedo diagnosticar otra cosa, porque el resultado está a la vista. Entonces, evidentemente evidentemente los partidos tradicionales hicieron algo para... es decir, para que para que Frente Amplio sea la fuerza política más importante que hay en el Uruguay. Y hay acciones de uno y el rival también juega. Es decir, ahora el Partido Colorado y el Partido Nacional tiene que aprovechar esta incapacidad que tiene el Partido Colorado, y no sé si es capacidad que tiene el Partido Nacional, el momento flaco que tiene el partido de gobierno para presentar, es decir, no estar en la crítica, no detenerse el tema Sendic, que no es lo sumamente importante para la gente. Para la gente lo que es importante es no llegar a fin de mes, no poder pagarle un estudio digno a sus hijos. Digo, más allá del libro, más allá de las tarjetas corporativas, más allá de todo. A la gente lo que le importa es que le brinden una opción, una solución en forma inmediata, no a futuro para
cuando ustedes tengan la capacidad de poder gestionar o de presentar un proyecto viable. De eso se trata, el trabajo que hay que hacer. Exacto. Aprovechando... Se nos ha terminado el programa. No, me quedaba una pregunta súper larga para Sebastián, aprovechando que es profesor y que está en todo el tema del estudio político, además de estar ejerciendo como diputado y demás, la opinión de Venezuela. ¿Cómo la ves vos? Quizás no tanto apuntando al político, sino al profesor, de una realidad que muchas veces a nosotros nos toca por fuera por esta subjetividad que yo creo que no hay de los medios sobre el tema Venezuela. Inclusive hubo una marcha a favor de lo que pasaba en Venezuela cuando de repente llegaban noticias de que era prácticamente como una dictadura. ¿Cómo la ves vos? No tanto como político, sino de repente como profesor. No, te diría como ciudadano. Me preocupa la violencia, ¿no? O sea, me preocupa que una sociedad dirima sus conflictos a través de la violencia, ya sea desde las fuerzas que están en el gobierno o desde las fuerzas que están en la oposición. Ya van 7 personas que son prendidas a fuego por la oposición y unas cuantas que no tengo el número exacto, pero si no, más de 100. No, ese es el total, ¿no? Pero sí, hay 100 víctimas y muchas de ellas por la policía, ¿no? Y bueno, esos casos es parte del trabajo de la comisión que mencionaba, se están trabajando en la justicia. No comparto lo que decía Adrián. Nosotros hemos marcado diferencias también con el proceso venezolano, en particular cuando se desconoció una decisión del Tribunal de Justicia. Nosotros marcamos nuestra disconformidad allí. Pero Venezuela es muy importante, no solo desde lo político, también desde lo económico, y no por esa complicidad que se marcaba. Acá hay productores, arroceros, industriales, los pollos, los lácteos, sectores enteros que han crecido en función de la venta de productos a Venezuela. Y eso nos tiene que preocupar por algo que justamente decía Adrián. Las industrias están sufriendo, y ustedes saben a quién le vendemos los industriales uruguayos, y le vendemos a la región, ¿sí? Entonces por eso es tan importante no solo Venezuela, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, pero sí nosotros el llamado que hacemos es un llamado al diálogo, un llamado a la paz y a que los conflictos no se diriman por la vía violenta. Yo quería hablar sobre ese tema. Él hizo muy bien, porque como profesor de historia no podía responder tu pregunta, porque él definió muy bien el comienzo. Porque termina dañando, capaz. Citando incluso a Montesquieu, resumió muy bien el concepto de separación de poderes, que es carísimo a la República, es piedra angular del sistema republicano. Entonces, donde no hay separación de poderes, donde el presidente decide sobre la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente no respeta la Asamblea General, lo que sería el Parlamento, la Asamblea Nacional, el símil del Parlamento Nacional uruguayo, cuando no lo respeta, cuando fue electo por la gente, ahí no hay democracia, no hay república. Ya eso es suficiente. Entiendo la importancia que tiene desde el punto de vista comercial, sí, la ha tenido, la ha tenido y la ha tenido históricamente, no solo en el último tiempo, ¿verdad? Pero eso no puede llevar en ningún momento a consentir determinadas cosas. Es muy grave lo que pasa en Venezuela. Yo estuve en Venezuela cuando la elección de diciembre del año 2015. Y a mí me detuvieron por sacar una foto en un supermercado. A mí y al diputado Ayala de Artigas. Porque estábamos sacando fotos a los precios de los productos. Porque ese día era toda una novedad para nosotros que por la escasez de alimentos que se vive, según el número de documento con el que termina, ese día la gente podía comprar pastas secas Adrián, o arroz. Te hago una pregunta. ¿Sabés dónde está prohibido hacer una publicación en contra del gobierno? No lo sé. En España. Pero igual con lo que me quedo que no hablamos los dos son hábil declarantes, ¿no? No es una publicación. Está bien, digo. Pero es que cuando yo hay muchos medios opositores en Venezuela también. La gente, a mí, ¿por qué me demoran? ¿No? Porque yo estaba hablando con la gente. Entonces la gente al principio, la gente tiene miedo. Yo lo vi. Tiene miedo a hablar y contar lo que están viviendo. Entonces cuando comienzan a hablar, se me acerca la guardia si te prenden fuego por ser chavista, yo también. Guardia del gobierno, claro. Guardia del gobierno, entonces me estaban empezando a... Y por eso me demoraron.
Y dice, no, porque usted estaba sacando fotos. Y digo, bueno, no dice en ningún lado que no puedo sacar fotos. No, lo dijo el presidente por la televisión. Eso es Venezuela. Lamentable. Eso era Venezuela en el 2015. Lamentablemente. Hoy es otra cosa. Digo, yo en el año 2013, que no era diputado todavía, traje al Uruguay a Leopoldo López para que denunciara lo que ya estaba pasando en Venezuela en el 2013. O sea, y esta situación, y esto ha sido un proceso de deterioro constante, como lamentablemente vivimos aquí. Las cosas no son de un día para el otro. Ha sido un proceso de deterioro de las instituciones. Y no se puede ser cómplice con eso, por más arroz, pollo que nos compren. Lamentablemente. No, yo creo que no puedo compartir para nada. Yo estaba marcando simplemente la importancia económica que tenía. Pero Venezuela en este tiempo ha tenido 19 elecciones, ahora tuvimos una también. No creo que sea la dictadura de la cara de la oposición, pero bueno, también Leopoldo López promovió movilizaciones que murieron 43 personas en esas movilizaciones. Aparentemente lo liberaron, entonces, se ve que las causas no lo liberaron, tienen prisión domiciliaria. Bueno, sí. Y también parte de esa oposición que hoy está presa atentó contra las propias instituciones. Entonces no es tan blanco-negro y me permito discrepar con esas cosas. Me tengo que ir, lamentablemente. Ahora se puso. Justo. Estuvieron muy de acuerdo en todo el programa. Y ahora, justo en el final, bueno, la invitación para que vuelvan. Es que no sé qué es más indefendible, si la tarjeta de Sendico o la dictadura de Venezuela. La invitación para que vuelvan una vez más. Sí, y ahí seguimos con este tema en profundidad y con otro. Y no hablamos de la marihuana. No hablamos de la marihuana. Y ahí seguramente había otro problema. Me alegro porque toda la vida me van a preguntar sobre la marihuana. Hoy no hablamos. Te metiste en un baile. Hoy no hablamos de ese tema. Bueno, para la próxima, queda pendiente. Bueno, ahí no va a haber mucha discusión, te adelanto, tenés que traer a otro. ¿Traemos a otro? Vamos a traer a Mateo Aude. A Mateo Aude. Traemos a otro y discutimos. Bueno, gracias al panel. Espero que te hayas sentido cómodo. Bárbaro. Y bueno, y por muchos años más. Bueno, muchos años más. Se repita. Bueno, nos vamos, nos reencontramos como siempre el próximo miércoles en este programa. A ver qué pasa. Cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar y se viene el agua y